Amados hermanos, continuamos con la serie titulada ¿Hasta cuándo, Señor? La semana anterior vimos cómo en el Salmo 13 David pregunta en 4 ocasiones ¿hasta cuándo? Y vimos cómo él experimenta un cambio, una transformación en sus cuestionamientos cuando es consciente del Gesed de Dios, es decir, del gran amor de Dios, del amor fiel, del amor inquebrantable, de la misericordia de Dios. Es todo lo que esta palabra Gesed significa. Ahora, quiero hablarles de el propósito de Dios en el desierto. ¿Podemos leer en voz alta este título todos juntos, por favor? El propósito de Dios en el desierto. Al hablar de una experiencia en el desierto, no me refiero al desierto como un lugar físico, sino en sentido figurado. Cuando sufrimos de sequía y soledad en diversas áreas de nuestras vidas. Quizá estás pasando por un desierto espiritual, emocional, matrimonial, familiar, económico, profesional, laboral, ministerial, o incluso un desierto en tu salud, o de cualquier otra índole. Incluso alguien puede estar viviendo un desierto que combine varias áreas de las que he mencionado e incluso algunas otras que no he mencionado, y estés sufriendo de forma múltiple. Se suele considerar al desierto como una temporada difícil en la que un creyente padece incomodidades y diversas pruebas. En esta predicación quisiera ser mucho más personal. Generalmente cuando hago preguntas les pido que no levanten su mano, pero hoy anhelo hacerlo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos han en algún momento de sus vidas atravesado un desierto? Muy bien, casi todos. Y si planteo esta pregunta de una manera quizá más profunda, quisiera saber cuántos de ustedes están atravesando un desierto en este momento. Muy bien. Es por eso que creo que el Señor quiere hablarnos a todos. Quizá alguno que está acá o alguien que me está escuchando nunca haya atravesado un desierto. Pero hoy quiero decirle que solo es cuestión de tiempo. Bienvenido a la iglesia. Tarde o temprano, el desierto llega a nuestras vidas. Y si alguien es de alguna doctrina de la confesión positiva que va muy de la mano del falso evangelio de la prosperidad, dirían: no, yo reprendo eso, yo no recibo eso, pastor. Espera, pero no te estoy dando malas noticias. El desierto no es una maldición. Tampoco el desierto es un castigo en todos los casos. No podemos generalizar y decir: esta persona está en un desierto porque está siendo castigada por Dios. Jesús siendo perfecto, Jesús nunca habiendo cometido pecado alguno, siendo absolutamente obediente a su Padre, estuvo en un desierto. Así es que el desierto trae un buen pronóstico. Mis hermanos, varias de las grandes obras de Dios en las Escrituras han sido precedidas por desiertos. En verdad,
los desiertos son bendiciones enmascaradas, que fungen como la antesala a algo maravilloso que Dios hará en aquellos que Él ha escogido. El desierto anuncia que lo que Dios prometió se cumplirá. Hoy estudiaremos un sermón de Moisés. Yo quisiera que fuera el mismo Moisés quien nos enseñara hoy a través de Deuteronomio capítulo 8 cuál es el propósito de Dios para el desierto. Y me encantaría predicar la totalidad del capítulo, pero vamos a enfocarnos en los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Y como ustedes habrán notado, este es Moisés hablando con el pueblo precisamente en esa transición donde ya habían estado por 40 años en el desierto, pero aún no habían entrado a la tierra prometida. Recordemos que Moisés no ingresó a la tierra prometida. Y Deuteronomio tiene varias colecciones de sermones, o Deuteronomio tiene, más bien es una colección de sermones, entre otras cosas que contiene de Moisés. Y este es uno de ellos. Era un momento para que el pueblo hebreo entendiera el porqué del desierto y lo que vendría adelante en la tierra prometida. Ahora, ante el desierto hay solamente dos perspectivas. Y quiero empezar por la perspectiva equivocada del desierto. Mientras que los hebreos, después de haber salido de Egipto, estaban en su peregrinación por el desierto, Moisés sufrió de una sublevación, es decir, una rebelión de parte de varios israelitas que se confabularon para echarlo a él y a Aarón. Y uno de este grupo, representando a muchos, le dice a Moisés lo siguiente: ¿no te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto y que además ahora nos trates como a tus súbditos? La insubordinación y la protesta de estos hombres se debió a que estaban enfurecidos ante la perspectiva de pasar el resto de sus vidas en el desierto. Lo irónico es que la desobediencia de ellos, en lugar de mejorar las cosas, las empeoró y prolongó su deambulación por el desierto. Seamos honestos, mis hermanos. Muchos de nosotros podríamos quejarnos equivocadamente del desierto que estamos atravesando.
y sonar como aquellos que presentaron sus inconformidades y sus reclamos a Moisés. Solo que nosotros, en lugar de ir a Moisés, muchas veces lo hacemos hacia Dios. ¿Por qué, Dios, permitiste esto? ¿Y por qué estoy atravesando esto? No entiendo lo que tú haces. Señor, tú no me guardas, tú no me cuidas, tú no me sanas. Señor, a ti no te importo, Dios. Ese tipo de pensamientos. Muchos de nosotros tendemos a cuestionar a Dios en el desierto, pero es porque no tenemos una perspectiva correcta del mismo. Por eso quiero darles en contraste lo que es la perspectiva correcta o la perspectiva acertada del desierto. En Mateo 3:3 se cita una profecía que Isaías había dado 700 años antes de Cristo. Dice, el profeta Isaías se refería a Juan el Bautista cuando dijo, es una voz que clama ¿en dónde? En el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. El ministerio de Juan el Bautista antecedería la llegada del Mesías Jesucristo. Juan estaba en el desierto preparando el camino del Señor Jesucristo y su reino, al llamar a la gente al arrepentimiento. Preparar el camino tiene el sentido de quitar los obstáculos. Y lo que Juan el Bautista hizo fue llamarlos al arrepentimiento, para que cuando viniera el Mesías, entonces pudieran entender que había esperanza para el perdón de pecados, a través del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es una frase dicha por el mismo Juan el Bautista. Ahora, noten lo que dice Lucas 1:80. Juan el Bautista creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Mis hermanos, Juan tenía una misión única y sumamente especial. Fue capacitado por Dios en el desierto, en lugares desolados, lo cual no era normal para un joven como Juan. Juan, mis hermanos, optó por aislarse, optó por vestirse de otra manera, optó por alimentarse de cosas que otras personas no comerían en ese desierto, porque le era necesario ese tiempo para poder realmente cumplir con el ministerio que Dios tenía por delante. Este versículo que acabamos de leer es sumamente profundo, porque vemos como cuando Juan estaba listo, entonces vive en el desierto. No es solamente que atravesó un desierto, sino que tuvo que vivir en ese desierto, y entonces llega su ministerio público. Es cuando Dios lo pone en un lugar prominente. Juan llegó a ser un profeta muy reconocido en el entorno del primer siglo. Ahora, ¿qué sucedió? El desierto era necesario, o Juan nunca hubiera podido desempeñar aquello que Dios le había encomendado hacer. ¿Saben qué pasó con Juan el Bautista? Cuando llegó a un lugar de eminencia en Israel, dijo, yo no soy digno ni siquiera de tocar las sandalias del Señor. Cuando llegó a un lugar donde la gente le admiraba y le buscaba, y muchos querían escucharle y ser bautizados por él, él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Eso significa, es necesario que cada vez yo sea menos importante y él sea más importante. ¿Saben qué? ¿Saben que el desierto preparó a Juan para continuar siendo humilde cuando fue levantado por Dios públicamente? Mis hermanos, ahora noten esta secuencia. Inmediatamente después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, se nos relata en el Evangelio de Mateo que Jesús va ¿a dónde? Al desierto. Dice en Mateo 4:1, luego Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Absolutamente necesario darnos cuenta de esto. Es absolutamente necesario notar que Satanás no condujo a Jesús al desierto.
sino el Espíritu Santo. Es Dios quien nos lleva al desierto. Ahora, lo que sucede en el desierto es que Satanás intensifica su ataque porque somos más vulnerables. Jesús había estado en 40 días de ayuno y entonces Satanás le presenta tentaciones. Ahora, noten, mis hermanos, que muchos de nosotros estamos en un desierto y probablemente pensamos, el diablo me trajo hasta aquí. Y hoy tu perspectiva puede cambiar porque no es el diablo el que te metió en ese desierto. Es Dios, porque tiene un plan. Lo que pasa es que es en el desierto donde Satanás te ataca más fuertemente. Entonces puedes equivocadamente pensar, el diablo es el que me metió en esto. No. Ese desierto es un plan de Dios para tu vida. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser como Jesucristo? Amén. ¿Pueden levantar sus manos todos los que anhelan ser como Jesucristo? Muy bien. Muy bien. Entonces, sus amenes y sus manos levantadas implican que al igual que Jesús, ustedes también deben atravesar un desierto. Mi amén y mi mano levantada implica que al igual que Jesús, yo también debo atravesar un desierto. Esto significa que si el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto, no debe sorprendernos que haga lo mismo con quienes queremos ser como Jesucristo. Si estás en un desierto, no caigas en el error de tener una perspectiva equivocada y empezar tu lista de reclamos nuevamente y empezar tu lista de cuestionamientos nuevamente. Ten la perspectiva correcta y entiende que el desierto te está anunciando que la gloria de Dios se manifestará en tu vida, precisamente en el área en la que estás siendo más atacado, en el área en la que estás sufriendo más. Si estás en el desierto, deja de quejarte y empieza a intentar escuchar la voz de Dios. Punto número 1, la obediencia a Dios a través del desierto es el único camino que conduce al cumplimiento de las promesas divinas. Dice el versículo 1, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, y esto es lo que sucederá si obedeces, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Mis hermanos, todo lo que Dios ha prometido no llega a cada uno de nosotros de forma automática o de manera instantánea. Dios ha hecho algunos pactos incondicionales en las Sagradas Escrituras, pero la mayoría de sus promesas son condicionales. Por ejemplo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, para que esto sea añadido, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el reino de su justicia. Entonces, muchas de las promesas de Dios requieren de nosotros algo. Entonces, la promesa está. Él es fiel en mantener su promesa, pero necesitamos nosotros responder a Dios con fe y con obediencia. Y entonces llegaremos a la tierra prometida. Pero si somos desobedientes y no le creemos a Dios, nuestro desierto se prolonga. Punto número 2. El desierto revela lo que hay en nuestros corazones. Dice el versículo 2, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Por cuánto camino del desierto? Todo. Muy bien. No solamente el Espíritu Santo te ha llevado a ese desierto, sino que Dios mismo permanece contigo durante todo el proceso.
Ahora, no es fácil. No es fácil. Vean lo que Dios hace en el desierto. Dice Moisés, y te humilló. Repitan conmigo, por favor, te humilló. Y te puso a prueba. Por favor, repitan conmigo, te puso a prueba. Ahora, este es su propósito. Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Vean cómo todo desemboca en obediencia. Si harás o no lo que Dios dice. Ahora, te humilló. No es fácil la humillación. Pero la humillación en el reino de Dios es la única forma de subir. La exaltación personal, la soberbia, la jactancia, el orgullo, es la forma de descender en el reino de Dios. El autor de Proverbios dice que cuando hay soberbia, entonces viene la caída. Pero también el Señor nos dice en su palabra que el que se humilla será exaltado. Entonces, entiende esto de una vez y por todas. Si en el desierto te sientes humillado, es porque Dios te está levantando. Compréndelo de una vez y por todas. Dios no tiene el plan de hundirte. Dios tiene el plan de levantarte. Si te humillas bajo su poderosa mano, verás cómo Él lo hará. La humillación es el único camino a la verdadera gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Ahora, eso no significa que es sencillo. A nadie le gusta ser humillado. Pero cuando somos humillados por el Dios que es bueno y que permanece fiel, significa que Él tiene el propósito de levantarnos. Y mis hermanos, lo siguiente que hace Dios es poner a prueba en el desierto. Ahora, muchos creyentes se preguntan, ¿por qué Dios nos pone a prueba si Él lo sabe todo? Si Él es omnisciente, si Él ya conoce cuál será el resultado de la prueba. Si nosotros fracasaremos o si venceremos, Él ya lo sabe de antemano. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos prueba? En efecto, Dios nos prueba no para el beneficio de Él, sino para el nuestro. Al probarnos, Dios nos permite descubrir lo que Él ya conoce acerca de nosotros, que necesita ser cambiado. La prueba nos evidencia a nosotros para que nos demos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Una prueba es una oportunidad divina que tiene el potencial enorme para fortalecernos, hacer crecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Cuando entiendes que el desierto es una oportunidad que Dios te da para ser un mejor cristiano, para ser un creyente con una fe sólida, para que tu fe sea refinada en un horno de fuego, para que estés más cerca de Dios. Todo es distinto. Quiero aclararles algo. Santiago dice, por ejemplo, que Dios no tienta a ninguno. Y lo que Dios sí hace es probarnos. Y tenemos que entender esa diferencia. Mientras que Dios te pone a prueba, Satanás te presenta tentaciones. Dios te prueba para sacar lo mejor de ti. El diablo te tienta para tratar de poner lo peor en ti. Dios no te está tentando en el desierto. Dios te está probando en el desierto.
cuando Satanás nos tienta, sabe cuál es nuestro lado débil. ¿No crees que el diablo sabe cuál es la tentación que más te cuesta vencer? ¿Y cuál es el pecado más recurrente en tu vida? Por supuesto que lo sabe. Y ese es el lugar por donde ataca. Entonces, Satanás te tienta para devorarte. Pero Dios te prueba para hacerte crecer y fortalecerte. Y todo esto sucede en el desierto. Si resistes al diablo, huirá de ti. Y si en medio de la prueba sigues creyéndole a Dios, verás cómo aumentará tu fe. Dios le prometió a los hebreos que les daría una tierra prometida que fluiría leche y miel. Pero los que se sublevaron, los que se rebelaron contra Moisés, querían regresar a Egipto porque Egipto fluía leche y miel. Mis hermanos, vean la perspectiva errada, incorrecta. Desearon regresar a Egipto diciendo que allí era el lugar de la leche y miel. Mis hermanos, cuando no entendemos que el desierto es el lugar de la más grande transición de la esclavitud a la libertad, de la derrota a la victoria, entonces queremos volver atrás. Egipto fue el lugar de los más grandes tormentos de los hebreos. Pero en el desierto, como estaban siendo humillados y estaban siendo probados, se desenfocaron, no supieron entender lo que el desierto implicaba y entonces querían volver al lugar de sus peores tormentos. Egipto es símbolo del mundo. No retrocedamos, no volvamos atrás. Mis hermanos, el desierto nos lleva hacia esa tierra prometida que verdaderamente da leche y miel, pero el enemigo durante el desierto hará todo lo posible para hacernos creer que lo mejor es regresar, es dar marcha atrás. Si entiendes que el desierto es solamente la escala previa al cumplimiento de todo aquello que Dios te ha dicho que hará, entonces nunca desearás volver a Egipto por más duro que sea tu desierto. Porque el desierto es parte del proceso de Dios. Escúchame bien. Si Dios te ha sacado de Egipto, te llevará al desierto, porque es ahí donde Él sacará a Egipto de tu corazón. La libertad verdadera no es solamente salir de Egipto. La libertad verdadera es sacar a Egipto de tu corazón. Y quiero explicarme bien con esto. El pueblo hebreo había salido a la libertad y se topan en un desierto. Pero en el desierto no eran verdaderamente libres hasta que Dios sacó de ellos a Egipto. Los desiertos muchas veces vienen después de grandes victorias. Ves al pueblo hebreo viendo la 10ª plaga, el faraón dejándolos ir, el mar se abre y entonces wow, Dios abrió el mar, pero a lo que cruzan es aún desierto. Jesús se bautiza en el río Jordán, hay una manifestación de la Trinidad. El Padre dice desde el cielo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia o contentamiento. Jesús, el Hijo, está siendo bautizado en el agua, en las aguas del río, y el Espíritu Santo desciende como paloma. Esa es la Trinidad. Y después de esa gran victoria, ¿a dónde va Jesús? Al desierto. A veces las grandes victorias auguran un desierto. Pero después del desierto viene una mayor victoria. Y eso es lo que debemos entender. Punto número 3.
El desierto es el lugar en el que Dios transforma nuestros apetitos y ordena nuestras prioridades. Dice el versículo 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Ustedes recuerdan que Jesús cita esta parte de las Escrituras cuando Satanás le dice que transforme las piedras en pan. Jesús en el desierto no hizo ninguna obra milagrosa. Jesús en el desierto no hizo ningún prodigio. La única manera en la que Jesús venció a Satanás en el desierto fue citándole correctamente las Escrituras. Y esa es la espada que nosotros tenemos, la palabra de Dios, es lo que nos dice Pablo. Entonces entendamos que no necesitamos de superpoderes o de una fuerza espectacular o de un show sobrenatural. Necesitamos sobre todas las cosas de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que es poderosa, que nos transforma a nosotros y que derrota al maligno. Y eso sí nos hace vencer en el desierto. Mis hermanos, Jesús nos dejó un precedente muy claro, como diciéndonos, si atraviesan un desierto, lo único que necesitan es mi palabra. Y entonces vemos que con su ejemplo podemos comprender que el desierto es el lugar donde nuestra carnalidad decrece y nuestra espiritualidad crece. Ese es el propósito de Dios. Cuando Dios intencionalmente te hace pasar hambre, es para mostrarte que Él puede darte algo mucho mejor que realmente te saciará y te llenará integralmente. Es decir, el hambre que has tenido, Dios la ha provocado para transformar tu apetito. La samaritana, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, una mujer que tenía un gran vacío, es decir, tenía hambre por lo incorrecto, un apetito por lo incorrecto. Quiso saciar su sed en matrimonios fallidos, 5 matrimonios fallidos. En ese momento que Jesús la encuentra, estaba en un adulterio ipso facto. Y Jesús le dice, si tú supieras, mujer, del agua que yo puedo darte, tú me pedirías a mí de beber. Y Jesús le dio de beber del agua de vida y sació su sed eternamente. Ahora, quiero explicarles esto. Todos fuimos creados con un apetito por Dios. Es decir, Dios nos hizo de tal forma que le anhelemos, de tal forma que le necesitemos, que tengamos hambre y sed de Él, de su presencia. Así nos creó Dios. Pero Satanás ha tergiversado la creación de Dios. Y entonces, cuando Satanás sabe que tú fuiste creado con un apetito por Dios, lo que hace es distorsionar tu apetito. Es depravar el apetito para que no entiendas que eso es hambre de Dios y entonces trates de llenar ese vacío con cualquier otra cosa. Con pecado ilícito, con placer ilícito, placer egoísta, con búsqueda de fama, posición, reconocimiento, con materialismo, amor al dinero, codicia. Y tratas de saciar ese vacío porque tu apetito está disfuncional. Por eso el falso evangelio de la prosperidad no ofrece nada más que basura. Y tenemos que entenderlo de una vez y por todas. Porque nunca las cosas que el mundo ofrece llenarán nuestro apetito por Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
Y si tratas de llenar un apetito que Dios puso en ti para que tú vuelvas a Él una y otra vez con las cosas del mundo, vas a estar más vacío cada día. Pero si entiendes que el diablo ha manipulado tu apetito para que busques sexo ilícito, para que busques cosas que desagradan a Dios, para que busques toda cosa que el mundo ofrece, que nada tiene que ver con Jesucristo, entonces, mis hermanos, podemos permitir que Dios realmente nos cambie. Y es en el desierto donde el apetito es transformado. Ya no quiero alimentar mi carne, sino mi espíritu. Porque es en el desierto donde entiendo que no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solo de lo que el cuerpo le pide, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Blaise Pascal dijo que en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios, y este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. El vacío puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Dios quiere regenerar tu apetito que ha sido alterado por el enemigo. Y es en el desierto donde Dios te dice: te voy a hacer pasar hambre, para que cuando estés completamente hambriento, pruebes mi providencia, pruebes lo que yo te doy, el pan de vida, el agua de vida, lo que realmente sacia, lo que realmente llena. El pecado te deja más vacío. Pecas más y te vacías más, y entonces pecas más y más, creyendo que te puedes llenar un poco, y te vacías más y más, y caes en un círculo vicioso que termina en adicciones, porque jamás se llena ni se sacia tu apetito. Pero si le dices a Dios: Satanás distorsionó mi apetito, yo necesito que tú regeneres mi apetito. Solo quiero tener hambre de ti, Dios. Solo quiero tener sed de ti. Solo quiero tener hambre de tu palabra, sed de tu presencia, de tu espíritu en mí. Entonces verás cómo el desierto se convierte en ese lugar donde ya no quieres lo que el mundo ofrece y solo quieres a Dios. Ríndele tu vacío a Dios. Ríndele tu apetito a Dios. Pídele que te sacie y que no tengas que volver a ese pecado recurrente. Punto número 4. El desierto es el lugar donde renunciamos a nuestra autosuficiencia y aprendemos a depender de Dios. Dice el versículo 4: durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Vean cómo ropa habla de provisión material y los pies hablan de salud. No se te hinchan los pies significa Dios tuvo cuidado de tu salud. Ahora, esto no implica que no experimentaremos alguna enfermedad en nuestras vidas. Pablo enfrentó un aguijón en la carne y Dios le mostró el propósito para ese aguijón. Dios tiene una forma de actuar con cada uno de nosotros, pero Él está en absoluto control soberano de lo que nos provee y de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Mis hermanos, Dios creó el desierto para ser un lugar sin alternativas, para que aprendamos a depender de Él. ¿Cómo sé si estoy en un desierto? Porque no tengo otra alternativa. Me quedo sin plan B. Y si tengo un plan B, simplemente veo que no funciona. Cuando tengo un plan secundario, fracasa. ¿Por qué? Porque lo único que funciona en el desierto es lo que Dios dice. Lo único que funciona en el desierto es lo que Dios hace. Y lo único que se recibe en el desierto es lo que Dios provee.
la única manera de atravesar el desierto exitosamente es rindiéndote y aferrándote a la voluntad y a la soberanía de Dios. Solamente Él puede sostenerte en el desierto. Solamente Él hace un camino donde no hay y abre el mar para que cruces del otro lado. Solamente Él provee la columna de nube para que te dé sombra durante el día y el sol no te golpee. Solamente Él provee la columna de fuego que te ilumina en la oscuridad del desierto. Solamente Él hace brotar agua de la roca. Solamente Él hace caer maná del cielo. Y solamente Él hace que tu ropa no se envejezca y que tus pies no se hinchen. En el desierto experimentas que ya no estás en control. En el desierto experimentas que ya no puedes cuidarte a ti mismo. En el desierto te das cuenta que solamente puedes esperar la providencia de Dios. En el desierto te das cuenta que tus posibles soluciones no funcionan, porque no hay otra manera de atravesar el desierto que con la única manera que Dios ha determinado para ti. No, es el único camino que Dios ha determinado para ti. Entonces, la única forma de llegar a la tierra prometida es diciendo, bueno, mi plan B, C, D, se acabó. ¿Cuál es tu plan, Dios? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y mis caminos como ser humano están muy por debajo de tus caminos. Entonces, Dios, ¿cuál es el plan? Aquí estoy en el desierto. Dependo de ti. No tengo opción. No hay alternativa. Solo te tengo a ti. Y ya me llevaste a un punto donde solo te quiero a ti, a pesar de la prueba. Entonces, tú guíame en este desierto, Dios. Quiero decirte algo con todo mi corazón. Dios no quiere que dependas de Él solamente en algunas cosas. Dios quiere que dependas de Él en absolutamente todo. Y de eso, Él se asegurará en el desierto. Punto número 5. El desierto es el lugar donde Dios nos corrige, capacita y prepara para servirle. Deuteronomio 8, 5, 6 dice: reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Mis hermanos, Jesús vino a mostrarnos al Padre. En el Sermón del Monte dice la palabra Padre una y otra vez, una y otra vez. Cuando nos enseñó a orar, nos dijo que oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera palabra que dirigimos a Dios es Padre. Y ahora entendemos que en el desierto Dios es un Padre que disciplina. Y aunque la disciplina no es sencilla en el momento en que se recibe, sí sabemos que da grandes frutos después de ser recibida. ¿Cuántos de ustedes son padres? Cuando corrigen a sus hijos, lo hacen porque quieren lo peor para ellos o porque quieren lo mejor para ellos. Jesús dijo: y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Tienes que entender esto de Dios. Su disciplina no es destructiva porque has creído en su Hijo en la cruz. Su disciplina es para formarte. Nunca olvides que la corrección de Dios se basa en su amor por ti. Él es tu Padre Celestial. El sufrimiento es el instrumento divino con el que Dios nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Se lo repito, el sufrimiento es el instrumento divino con el que Dios nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Dios ha estado hablándote una y otra vez: mira, hijo, tienes que aprender esto. Mi hija, tienes que aprender esto. Y simplemente no lo aprendías. Y me pongo yo como ejemplo. Para que yo aprenda muchas cosas que Dios quiere enseñarme, tengo que pasar como 5 o 10 pruebas. Y entonces al final, eso era lo que querías que aprendiera. Porque a veces cuando Dios simplemente me lo muestra, digo: sí, Señor, qué bueno
qué bueno que eso es lo que quieres, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y entonces viene el sufrimiento para que aprenda lo que no pude aprender sin el sufrimiento. El sufrimiento es herramienta de Dios y te está llevando a aprender lo que antes no pudiste aprender. Y eso sucede en el desierto. Dios te está enseñando, te está capacitando, porque Él quiere usarte. El desierto es un lugar de aprendizaje. Punto número 6 y final. El desierto puede ser prolongado, pero no es permanente. Si obedecemos, creemos y nos rendimos a Dios, el desenlace será maravilloso. Vean cómo Moisés en su sermón venía relatando todo el sufrimiento y el padecimiento que ellos atravesaron en los 40 años del desierto. Pero ahora da un contraste inmenso y empieza a describir lo que será la tierra prometida. Tierra prometida a la cual él no entraría físicamente, aunque en el monte de la transfiguración, cuando junto a Elías aparece para encontrarse con Jesús, allí pone los pies en la tierra prometida. Pero noten el contraste que hace. Y les dice a los hebreos que entrarían en aquella tierra prometida, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras, granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará. Tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Es decir, no te olvidarás que has llegado allí porque Dios lo ha hecho todo. Mis hermanos, noten esto. En la tierra prometida es ese lugar donde nada nos hace falta. Las palabras de David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso significa, tengo todo lo que necesito. Si tengo al Señor, tengo todo lo que necesito. Vean cómo también habla de alimento, de sustento que realmente satisface. La tierra prometida de cada uno de nosotros es eso. Es por fin satisfacción, es por fin algo que sustenta, es por fin alimento. Ahora, al estar ya completamente llenos, satisfechos, no nos queda más que alabar al Señor porque nos ha traído hasta aquí. Uno de los riesgos en la tierra prometida es creer que llegamos ahí porque fuimos muy buenos en el desierto. ¡Wow! ¿Cómo sobreviví al desierto? Todo lo que hice yo en el desierto, y cuando tuve que conquistar a los enemigos para obtener la tierra, ¿cómo los agarré? Hubieran visto todo lo que hice. No hay cabida para eso. No hay cabida para eso. Solamente Dios recibe la gloria, porque en el desierto te quedaste completamente dependiente de Él. Entonces, cuando ves que ya nada te falta, que has comido y que estás satisfecho, alabas a Dios para no olvidar que solamente estás allí por su gracia, por su perdón en la cruz, por su misericordia, por su amor inquebrantable por ti. El desierto en el que estás no es permanente. Así sea un diagnóstico de muerte y alguien que me está escuchando muriera, allí llega al lugar de perfección. Porque en Cristo nuestro destino es un milagro eterno de salvación en su presencia. Cuando nos aferramos a su cruz, cuando le creemos en medio de las pruebas y las tribulaciones, cuando estamos en el desierto y nos damos cuenta,
de que solamente contamos con Dios. Allí es cuando estamos listos para servirle. Mis hermanos, vuelvo a Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en el desierto hasta que llegó el tiempo de su ministerio público. Quiero decirte algo, no tienes ni idea de lo que Dios va a hacer. Mientras más fuerte es el desierto, mientras más intenso es el desierto, más glorioso es el desenlace. En los tiempos del Antiguo Testamento, el anhelo de los hebreos era una porción de tierra en este mundo. Pero Pedro luego nos dice que nuestra herencia es eterna en los cielos. Así como les hablé al principio de un desierto en sentido figurado, ahora les hablo de una tierra prometida en sentido figurado. ¿Cuál es la tierra prometida de tus emociones? ¿Cuál es la tierra prometida de tu matrimonio, de tu familia? ¿Cuál es la tierra prometida en tu ministerio, en tu economía, en tu salud? ¿Sabes? Dios ha preparado un lugar. Y Dios le hizo saber al pueblo hebreo que había preparado la tierra prometida para ellos, pero también los estaba formando a ellos en el desierto para la tierra prometida. Te lo digo más claramente, Dios no solamente ha preparado la tierra prometida para ti, sino que te prepara a ti para la tierra prometida. Porque si solo llegas a la tierra prometida sin pasar por el desierto, echas a perder las cosas. Pero el desierto te capacita para llegar a la tierra prometida y entonces darle la gloria a Dios y estar agradecido completamente. Mi hermano y mi hermana, confía en Dios. Él es toda tu esperanza. Solo se llama desierto. Y si hoy te enfocas bien y te das cuenta que solamente estás en la transición más maravillosa de tu vida, verás esa tierra prometida que anhelas. Para concluir este mensaje, quiero que leamos juntos el Salmo 136, del versículo 10 al 16. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto, es decir, a los primogénitos de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al mar rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Él te está guiando en este desierto. Él no solo te llevó allí, Él ha permanecido contigo en todo momento. Y a través de un mensaje como este, de su palabra, Él te dice, no, el desierto no es un desperdicio. El desierto es el cumplimiento de mi plan en tu vida. Yo te estoy guiando. Aunque parezca que todo es muy duro, difícil, complicado y que no hay salida,
yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Es lo que Él dice. Puedes confiar en el Dios que da agua de la roca y que te guiará hasta el cumplimiento de la promesa que te dio. Solo necesitas dos cosas: creerle y obedecerle. Hazlo y verás todo aquello que has anhelado. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Yo quisiera rogar a los ancianos y pastores que pudiéramos hacer una valla aquí al frente, mis hermanos. Si podemos ponernos acá al frente para recibir a todos aquellos que tengan una necesidad, recibámoslos acá, mis hermanos. Todos aquellos que quieran oración, todos aquellos que estén atravesando un desierto, pueden venir con toda confianza al altar. Vamos a orar por ustedes. Nosotros solo somos siervos inútiles porque hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. No hay nada especial en nosotros. Todo esto se trata de Dios que tiene un plan para ustedes, un proceso para ustedes. Hoy queremos orar, hoy queremos pedirle a Dios que los guíe a través de este desierto. Sabemos que no es fácil. Muchos están sufriendo la humillación, muchos están a prueba. Están atravesando una prueba. Otros tienen mucha hambre. Otros están batallando con sus apetitos. Mientras que Dios pone una prueba para sacar lo mejor de ustedes, por el otro lado viene Satanás y pone tentaciones para poner lo peor en ustedes. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mis hermanos pastores y ancianos, por favor, oremos por las personas, impongamos manos sobre ellos. Todos los que tienen necesidad de que Dios los guíe a través de este desierto. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por estas personas. Tú sabes lo que están atravesando, Dios. Ten compasión de ellos, Señor. Toca sus vidas. Restáuralos, Señor. Transfórmalos. Llénalos de tu Espíritu Santo. Señor, que sepan que solamente es parte del proceso. Solamente es parte del proceso, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Dios. Tu fiel amor perdura para siempre, Señor. Ayúdalos, Señor, sacia su sed. Sacia su sed. Hazlos libres, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlos libres. Saca a Egipto de sus corazones. Que no vuelvan atrás, Señor. Que no vuelvan atrás. Que no regresen al mundo jamás, Señor. Sosténlos. Que puedan ver tu providencia, Señor, a través de estas pruebas y dificultades. Señor, sosténlos con tu mano poderosa, buen y gran pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, bendícelos, sosténlos, provéeles, susténtalos, Señor, en el nombre de Jesús. Toca sus vidas. Guíalos, Señor, guíalos. Fortalécelos con tu Espíritu Santo, Dios. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Tú eres el mismo que abrió el mar. Tú eres el que hará una senda en el camino. Yo soy el que hace la senda en el camino, es lo que Dios te dice. Donde no la ves, allí la haré, te dice el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu respuesta. Bendícelos, Señor. Toca sus vidas, Señor. Que puedan tener esperanza en ti, Señor. Que puedan conocerte de una manera más profunda. Dales hambre y sed de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu amor, Señor. Restáuralos, Señor. Restáuralos. Dales libertad, Señor. Gracias, Dios, por tu obra en cada uno de ellos. Porque el que empezó la buena obra es fiel en completarla. Tú eres fiel en completar la obra, Dios. Tú no los abandonarás. Tú les estás enseñando. Es un tiempo de aprendizaje. Tú quieres usarlos, Dios. Tú quieres usar sus vidas. Ellos son tus instrumentos. Señor, hazlos libres del engaño del enemigo. Que puedan escuchar tu voz, buen y gran pastor. Bendícelos, Señor. Llena su vida, Espíritu Santo. Transforma sus apetitos, Dios.
que tenga hambre de ti, Señor, sed de ti, Dios. Dale el pan de vida, el agua de vida, Señor, que sacie su sed. Gracias, Dios, por este hombre. Bendícelo, Señor. Úsalo poderosamente, Señor, que Él pueda entender que este proceso es porque tú quieres usarlo. La tierra pasará. Yo te he de usar, dice el Señor, yo te he de usar, créeme que yo te voy a usar. Me has pedido que quieres ser usado por mí y hoy te estoy respondiendo. El desierto te anuncia que te voy a usar. Eso es lo que Dios te dice hoy. Solo créeme. Abre tu boca y yo pondré mi palabra en tus labios. Yo te diré qué hacer, dónde ir, qué decir. Yo te usaré. No temas. No te intimides. Solo hazlo. Sírveme. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, llena su vida, llena su ser. Guíala, Señor, que pueda saciar su hambre, su sed, Señor. En el nombre de Jesús. Úsala grandemente, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. La tierra pasará. Señor, por estas personas, tócanos a todos, Señor, y llénalos de ti, sosténlos con tu poderosa mano. Algo nuevo. Gracias, Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor. Donde piensas que no hay, y lograré maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerzas me darán, un camino harás donde no lo hay. Si por motivos de espacio alguien no pudo pasar al frente, por favor levante sus manos allí en su lugar. Dios conoce la condición, la situación de cada uno de ustedes, el proceso que están atravesando. Señor, yo te ruego por todos aquellos que tienen también sus manos levantadas. Tú los estás guiando, Señor, a través de este desierto. Señor, gracias por todo lo que están aprendiendo, por todo lo que les estás formando. Señor, tú eres su única alternativa. Que puedan, Señor, tener fe en ti, que puedan obedecerte a ti. Señor, no hay un plan B ni un plan C. Es solo tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, guíalos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y no puedo terminar sin hacer un llamado a la salvación. Hombre y mujer que me escuchas, si tienes dudas de a dónde irías si murieras, si piensas que si murieras irías al infierno, o no tienes la certeza de a dónde irías, déjame decirte que la vida eterna está en Jesucristo. Si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa, es lo que dijo Pablo, aquel hombre. Y quiero decirte una cosa más. Pablo también dijo que necesitas creer en tu corazón y confesar con tus labios. Cree en Jesucristo con todo tu corazón y confiesa que Él es el Señor. Y haz esta oración de fe conmigo. Repite después de mí y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre poderoso, Jesucristo, hemos orado. Amén y amén.